El OS7 de Carabineros del Biobío realiza uno de los allanamientos más grandes de su historia. La operación es extremadamente arriesgada, por eso el número de efectivos y carros policiales. Desde hace meses lo buscan a él, a sus acompañantes. El operativo comienza por tierra, sigue en el aire. La peligrosidad de esta estructura criminal lo amerita. Todavía no. Lo que encontraron sorprendió a Carabineros y a los vecinos de Penco, una tranquila comuna al norte de Concepción, cercana a unas cuadras del brutal incendio de este verano en la región del Biobío. El allanamiento que acabamos de ver no solo descubrió droga rotulada con imágenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sino que también nos reveló la historia de un hombre dedicado al narcotráfico extremadamente violento, que tenía el control territorial de su zona y además el control de sus vecinos. Aquí es conocido como el patrón de Penco. ¿Cómo controlaba la población? ¿Cuánta violencia ejerció en este lugar? ¿Por qué rotulaba la droga con esta etiqueta? ¿A quién quería intimidar o atemorizar? A nosotros, en el momento de efectuar el hallazgo e incautación de la droga junto con la policía, nos llamó también poderosamente la atención. Yo lo pido haciendo, yo la pegarle los meos balazos, cochino, y la agarré a puros palos. Le dijo, si yo soy narco, pues bueno, no soy nada microtraficante. Por ejemplo, no le gustaban que dijera que él era microtraficante o traficante. A él le gustaba que le dijeran que era narcotraficante, que él era narco. Cosas peculiares, digámoslo, no obedecen a algún plan más complejo que eso. Es el primer acercamiento que tendremos con Camilo Letelier. Así habla, así se expresa. Es probablemente lo más suave que sabremos de Letelier en este reportaje. Pero ¿por qué llamarlo el patrón? ¿Por qué es conocido así en la región del Biobío? Como esa popular serie colombiana Escobar, el patrón del mal, inspirada en la vida de quizá el narcotraficante más grande que recuerde América. Todo lo peligroso se convierte en plata. A Letelier lo llaman el patrón porque semejanzas tiene con el rey de la cocaína. Su cartel no lo instauró en Medellín, fue en Penco, en la Villa Montague, su Villa Montague. Era la ley en su sector, efectivamente, y era reconocido de esa manera y le gustaba tener esa impronta. La policía de a poco fue descubriendo quién realmente era Letelier. Lo investigaron, incautaron su teléfono y se dieron cuenta de su real poder en Penco. Esta fotografía fue la primera prueba de aquello, porque esta mujer apareció rapada. ¿Qué hizo para merecer esto? Se trataba de vendedores que él tenía, se quedaban con alguna parte de las utilidades o consumían parte de la droga, un sello de él en términos de cómo imponía orden entre los propios y ajenos. Logró conocer uno de los hechos donde le corta el dedo a un integrante de su organización simplemente por un comentario que a él no le gustó. No solamente era duro con la gente externa a su organización, sino que también con los propios cercanos a él, para entender que él era el jefe y nadie más podía mandar si no era él. Si sea primo mío o no sea primo mío, yo le pego su balazo igual, ¿no? A mí nadie me lleva la plata, pero igual en la película, si yo soy pulento. La policía seguía los pasos del patrón y literalmente los pasos de sus soldados. Que porta una bolsa roja de nylon y que según la investigación contendría droga es Víctor Godoy Cartes, uno de los brazos operativos de Letelier. Acá vemos cómo a paso rápido, corriendo frente a un paradero, dando la vuelta en plena calle, entra a una casa. Corría con prisa porque el patrón lo habría mandado a un lugar de acopio de sustancias ilícitas. No estuvo más allá de 20 segundos y como llegó, se fue. Una vuelta corta, nomás pues corto. Baja ahí a la casa abajo, es que hay un FRMRP, uno de Falo, lo envolví en una bolsita negra, en varias bolsitas negras, y lo bajáis ahí al ladito, ¿no? Es difícil saber cuánta droga trasladaron los soldados del patrón. Así, Letelier dejaba escritas sus ventas, de forma difusa, creado solo para que lo entienda él, con el fin de despistar a las policías. El rol del patrón
aparte de ser el dueño, amo y señor de Penco, era el de recaudar y quedarse con todos los fondos. Yo trabajo de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿cachai? ¿Por qué trabajo hasta esa hora? Porque después yo en el día me gusta almorzar con mis cabros chicos, con mi familia, pues, bueno, ¿me entendió o no? Son las 7 de la tarde y no he almorzado, no me he sentado a la mesa con los cabros chicos a comer ni una guamo, y yo a Jaguar le doy prioridad, pues, hermano. Prioridad, su hora de trabajo y lo que para él era seguridad. Esta foto es de una persona que supuestamente estaba robando. Decidió mandar a uno de sus soldados y amarrarlo a un poste. De los castigos de la venta de drogas saben los vecinos, quienes viven hasta el día de hoy atemorizados al escuchar ese sobrenombre, el del patrón. Estamos haciendo un reportaje sobre Camilo Letelier. No sé si usted sabe algo de él. Preferimos no meternos en ese temita. Ya, Gracias. muchas gracias, que esté bien, gracias. No me puedo meter yo ahí. Ah, mejor no. No. La mayoría de ellos nos dijo que no se quería meter, así que es imposible poder ni siquiera hablar sobre este tema acá en esta población. Él mantenía a lo menos 3 puntos de venta conocidos y al menos 4 lugares de acopio determinados, además de otro lugar de acopio fuera de la comuna de Penco, en la comuna aledaña, que es la comuna de Tomé. Es la conmemoración de un equipo de fútbol amateur de Penco por la obtención de un nuevo título. Seguramente se preguntan qué tiene que ver el fútbol con el patrón de Penco. Mucho. Según las pericias policiales, el patrón pagó parte de un viaje al extranjero de este equipo de barrio. La referencia que tenemos en eso es una comunicación donde él hace alguna mención de que fue cerca de $500,000 de pesos para que pudieran comer y tener una mejor pasar en el viaje, incluso haciendo una comparación que él les dio más dinero del que dio la propia municipalidad. No solo viajes, Letelier habría pagado un medio local para que transmitiera un partido. Esta conversación respalda esa indagatoria. Alguien avisó que el encuentro iría en vivo por redes sociales. Él hacía que toda la comunidad lo pudiese ver, por ende se hacía una vida un poco más tranquila y él se ganaba la comunidad de esta forma que finalmente todos sabemos que el fútbol es un deporte popular dentro de nuestro país. Una mujer aseguró que era el magnate, otra forma en la que se conocía al patrón. Según pudo saber Chilevisión Noticias, efectivamente se pagó por 2 transmisiones, 100,000 pesos cada una. ¿Cuál es la otra razón de ello? No solamente permitir que el resto de la comunidad pudiera ver los partidos, sino él, como no podía ir, porque no podía ser visto por la policía, financiaba esto para poder ver los partidos en su casa o en el lugar que se encontrara. Todo en esta vida tiene solución. Escobar, el patrón del mal, mostró parte de la vida de Pablo Escobar. Una de ellas es la ayuda económica que brindó a sus vecinos con dinero que obtuvo del narcotráfico. Así, ganó un gran apoyo popular. Va pues vistas de cochino, que la última impresión también es la que vale. Este dibujo fue encontrado en una de las casas del patrón de Penco, una muestra de cómo Pablo Escobar era una inspiración, una mala inspiración para Camilo Letelier de Penco. El colombiano no era el único venerado. También tenía admiración por el padrino y por lo tanto dentro de las cuentas que utilizaba tenía una que se llamaba Corleone.Corleone. La comuna de Penco tiene cerca de 50.000 habitantes. Cada uno de ellos coincide en que es una comuna muy tranquila, pero el fantasma del narcotráfico azota. Mejor que a mí no me hueven nada, porque yo me pego la arrancada de tarro, yo pienso terrible brígido. Yo los mando a tapar con tierra sin atado. ¿Por qué el patrón creó su imperio en una comuna como la de Penco? Hemos llegado a la Universidad de Concepción, una de las universidades más prestigiosas de la región del Biobío, para intentar responder a esta pregunta. Para ello, estamos frente al director de Política Criminal y Seguridad Pública de la UDEC. Fue por 10 años fiscal en zonas aledañas al Gran Concepción. A él preguntamos por qué Penco y no otro sector. Los lugares en los que pueden estar las operaciones realizándose
pudiesen no despertar sospecha y por lo tanto investigaciones mucho más lentas de poder verificar. La presencia de puertos. Esto hace sumamente importante el hecho de que se pueda lograr sacar u obtener el ingreso de droga a través de lugares que lamentablemente no están sujetos a un control efectivo. ¿Qué tan arraigado está el narco alrededor de Concepción? Escondida en sectores no tan pobladas como las urbes, ¿podrían haber otros patrones de penco rondando en el sur de Chile? En el caso específico, nosotros podemos invocar Hualpén, Puerto del Irquén, Coronel, Lota, inclusive otra comuna que se encuentra vinculada, que es una región hermana, como es de Ñuble, que es Quillón. Por todo lo que revisamos, era necesario el contingente policial que exhibimos al principio de este reportaje. El patrón de penco estaba dentro de quienes el OS7 de Carabineros detuvo. Sin embargo, otras 10 personas fueron aprehendidas por su eventual participación en la asociación ilícita, incluso lavado de activos. Finalmente, esta intervención se logra allanar 11 inmuebles donde se incautan más de 70 kilos de droga, entre pasta base, cocaína, marihuana, ketamina, mucho dinero en efectivo, además de armamento, mucha munición, chalecos antibala, 4 vehículos que eran utilizados por el líder y parte de su organización. Además de paquetes de droga, Carabineros encontró unas esposas. ¿Para qué las utilizaría el patrón? Solo él sabe. Camilo Letelier es llevado por la policía, puesto frente a la justicia. ¿Habrá terminado con esto su reinado en Penco? El patrón fue formalizado, ya se realizó el juicio y fue condenado a 17 años de pena efectiva por tráfico y lavado de activos. Otros 8 miembros de su banda fueron declarados culpables con distintas penas según su grado de participación. Pero algo pasó esta misma semana. El patrón de Penco volvió a hacer noticia. El OS7 allanó la casa de una vecina de Letelier. Allí, la policía encontró droga, más droga, en la Villa Montague. Hubo 2 personas detenidas, una de ellas mujer de 60 años. Los estupefacientes las mantenía guardadas en el horno, la verdadera patrón del pan. Estará involucrado desde la cárcel, ya condenado a 17 años de presidio, Camilo Letelier. ¿Fiscalía se va a comenzar a investigar si es que el patrón de Penco estaría operando tras la reja? Evidentemente se está investigando, no se va a comenzar, se está investigando. ¿Y de las etiquetas del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez? Él mismo mandó a hacer estos adhesivos para ponerle a su droga, pero no tenía ninguna vinculación de carácter subversivo real. Era simplemente una de las tantas imaginerías que el imputado mantenía dentro de su cultura delincuencial. Solo por eso, el rótulo del Frente Patriótico, una agrupación del pasado, revolucionaria y paramilitar chilena, podría ser una forma en la que este delincuente quería decirles a sus rivales que tenía poder. Pero las pericias indicaron que solo lo hacía para infundar respeto, temor. Era solo una fantasía del patrón, el patrón de Penco. Probablemente gran parte de las acciones que desplegaba tenían algo de megalomanía en términos de querer ser el patrón de Penco. Por ahora, sigue privado de libertad. Habrá que esperar esta nueva arista de la investigación del patrón y saber si todavía Camilo Letelier tiene el control de la Villa Montague de Penco, una pequeña comuna en la región del Biobío.